Muy, pero muy buenas noches, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es una alegría estar en esta serie de Espíritu de Profecía titulada Esperanza e Identidad en tiempos difíciles. Qué alegría volver a encontrarnos. Estamos acá en la misión argentina del Centro Este, acá en La Maco, y quiero contarles que nos está acompañando el pastor Javier Romero, que él es director del Departamento de Espíritu de Profecía. Muy buenas noches, pastor Javier, ¿cómo está? Hola Fernanda, después de tanto tiempo compartir con ustedes este momento, para nosotros es un gusto, es una alegría. Continuamos con esta temática, Fernanda, que nos solicitan nuestros hermanos, alegres y felices, porque hoy tenemos un tema del todo especial. Así es, pastor, un tema sumamente especial. El pastor Walter Steger va a ser el que nos va a estar acompañando, el disertante. Por eso recomendamos a nuestros amigos, hermanos, que tengan cerquita su Biblia, los libros de Espíritu de Profecía, para tomar apunte de los temas más importantes. Quiero recordarles que al finalizar la disertación va a haber un espacio de preguntas, así que esté atento, y si tiene alguna consulta puede escribirla en el chat para que luego, conforme al tiempo, vamos a estar respondiéndola. Pero ya estamos sumamente contentos y queremos avanzar con esa disertación, pastor. Sí, claro que sí, por eso vamos a pedir la bendición de nuestro buen Dios y vamos a rogar que Él pueda traer la ayuda de su Espíritu Santo a este programa. ¿Oramos? Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, rogamos tu bendición, que este programa pueda ser de agrado a tus ojos y puedas ayudarnos con la bendición de tu Espíritu Santo, que Él nos guíe, que pueda hablar al corazón de cada uno de nosotros y comprometernos con el estudio de tu palabra y del Espíritu de la profecía. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, a continuación vamos a comenzar con el tema titulado Elena White y la doctrina de la Trinidad. Así que vamos a avanzar con el tema. Pastor, ¿nos puede comentar un poquito sobre la biografía? ¿Quién es el pastor? ¿Dónde se encuentra? Muy bien, vamos a compartir aquí el pastor Walter Erwin Steger. Nació el 15 de agosto de 1985 en Villa Libertador San Martín. Es un pastor que ha estado compartiendo el proceso educativo en aquella comunidad y luego estudió en la Universidad Adventista del Plata la carrera de teología como teólogo y también tiene un título de traductor público de inglés, ¿no? Y actualmente está finalizando su maestría de teología allí en la misma Universidad Adventista del Plata. Durante el año 2010, allí estuvo sirviendo en la Asociación Bonaerense en el distrito de Morón, colaborando allí en ese hermoso distrito. Desde el 2011 se desempeña como editor y entonces también como redactor de la Asociación Casa Editora Sudamericana. Él es editor asociado también de la revista Adventista y la revista Ministerio, y es el director de la revista del Anciano y editor de los libros denominacionales y del Espíritu de Profecía. Fernanda, creo que estamos también compartiendo este programa especial con alguien indicado para compartir esta temática. Así que se los presentamos. Muy buenas noches, un gusto de saludarle, querido pastor. ¿Cómo está, pastor Walter? Buenas noches, Javier y Fernanda. Gracias a Dios, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y realmente es una alegría, un gusto poder acompañarlos y a toda la hermandad de nuestra querida Maco, la misión allí argentina del Centro Oeste. Así que deseosos de compartir este tema tan importante en esta noche. Es un privilegio, pastor, tenerlo con nosotros, una alegría. Sabemos que tiene muchísimos compromisos, así que estamos felices de que pueda estar dando este tema tan importante para la iglesia y en este tiempo específicamente. Pastor, no queremos robarle más el tiempo, así que le damos lugar para que pueda avanzar con el tema. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos entonces a arrancar con el tema que, como bien se anunció, se titula justamente Elena de White y la doctrina de la Trinidad.
Y me gustaría compartir con ustedes una pregunta como para iniciar nuestra temática a modo introductorio. Y esa pregunta que tal vez hemos escuchado o aún nos podemos haber hecho cualquiera de nosotros. Y es la siguiente: ¿creían los primeros pioneros adventistas en la doctrina de la Trinidad? Y como ustedes tal vez habrán escuchado por allí, la respuesta es que la inmensa mayoría no. ¿Sí? Nuestros pioneros no creían en la doctrina de la Trinidad. De hecho, podríamos decir que eran antitrinitarios. Y para entender mejor a qué se debía esto y cómo es que finalmente la Iglesia adoptó esta doctrina de la Trinidad, tenemos que analizar el carácter progresivo del desarrollo de la verdad y especialmente cómo la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue desarrollando las verdades distintivas que sostiene de manera progresiva y gradual a lo largo del tiempo. Hay una cita de Elena de White muy clara en este sentido, en la que ella dice: la preciosa verdad para este tiempo ha de ser presentada cada vez con más claridad a las mentes humanas. Habrá un desarrollo del entendimiento, porque la verdad es susceptible de expansión constante. Nuestra exploración de la verdad es aún incompleta. Hemos juntado solo unos rayos de luz. Noten ustedes que ella insiste con este tema que venimos mencionando, y es que habrá un desarrollo del entendimiento y que la verdad va en expansión constante. De hecho, ella consideraba que en el momento en que ella escribió esto, en 1903, la exploración de la verdad era aún incompleta y recién tenían algunos rayos de luz. Esto nos habla de que Elena de White no consideraba que la verdad, tal como la sostenía la Iglesia Adventista, aún en ese momento fuera algo completamente cerrado y que no pudiera ir progresando. Al contrario, era necesario seguir estudiando la palabra de Dios para ir descubriendo nuevos matices e ir ajustando detalles de las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Algunos ejemplos del desarrollo progresivo de la verdad que podríamos mencionar en esta noche son la teoría de la puerta cerrada, ¿sí?, que fue abandonada en 1850, que sostenían los pioneros después del Gran Chasco, creían que ya no había posibilidad de arrepentimiento para quienes habían rechazado el mensaje de predicación milerita de la Segunda Venida. Bueno, creían que la puerta estaba cerrada, la puerta de la gracia. Eso lo abandonaron, obviamente, esa idea en 1850 por darse cuenta de que no tenía sustento bíblico. Otro ejemplo es la Reforma Pro Salud. De hecho, hasta 1863, casi 20 años después del Gran Chasco, el movimiento adventista prácticamente no hacía ningún tipo de énfasis en el cuidado de la salud, se consumía carne de cerdo, no se conocían en detalle muchos de los daños, por ejemplo, del tabaco y de otras sustancias. Recién en esa fecha Elena de White recibió la visión más importante sobre salud, en la que poco a poco fue corrigiendo las creencias que se tenían sobre el cuidado de la salud hasta ese momento. Y otro ejemplo que podríamos mencionar es el énfasis en la justificación por la fe, que llegó recién en 1888. Antes el énfasis en la salvación no estaba tanto en la justificación por la fe, sino en la justificación por obras o en la importancia de guardar la ley para ser salvos. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las doctrinas adventistas no fueron algo que se desarrolló de entrada en forma completa, sino que requirieron tiempo y procesos graduales hasta llegar a una comprensión más plena de las enseñanzas bíblicas sobre esas doctrinas. Y la doctrina de la Trinidad sucedió exactamente lo mismo. Hubo un desarrollo y un proceso gradual de comprensión. Tenemos que entender también los antecedentes y el contexto histórico en el que se desarrolló el movimiento adventista sabatario. En ese tiempo, y también hoy en día, prevalecía el dogma trinitario niceno, que es la creencia en la Trinidad, la doctrina clásica, podríamos denominar, que surgió con el Concilio de Nicea allá por el siglo IV
de la era cristiana. Y este dogma trinitario, este credo trinitario, estaba basado en presuposiciones filosóficas griegas. Alguno diría, ¿cómo? Bueno, los padres de la iglesia cristiana de aquella época, del siglo IV, consideraban que Platón y Aristóteles, por ejemplo, tenían fundamentos filosóficos importantes que había que aplicar a la teología, y así lo hicieron. Entonces, Dios, creían ellos, es un ser atemporal y aespacial, o sea que vive ajeno y fuera del tiempo y el espacio al que nosotros conocemos, y así también Dios era absolutamente simple, que significa un ser indivisible, sin cuerpo ni partes. Todo esto es muy filosófico, es solo para entender un poquitito por qué los pioneros rechazaban la doctrina clásica de la Trinidad, porque se daban cuenta que tenía estas ideologías filosóficas de fondo que no concuerdan con lo que enseña la Biblia. También se postuló en ese momento, en el concilio de Nicea, que la Trinidad estaba compuesta por una sola sustancia, o sea, Dios como una sola sustancia, la palabra griega es husia, no viene al caso, pero bueno, esa es la palabra, y esa única sustancia se manifestaba en tres personas, que se las denominó hipostasis. Esos son términos de la filosofía griega, pero se usaron para explicar la Trinidad. Siendo que Dios, para esta creencia, habita en una esfera atemporal y aespacial, ellos consideraron, bueno, entonces el Hijo es generado por el Padre, pero fuera del espacio-tiempo, o sea, de manera eterna, es la generación eterna del Hijo. En otras palabras, el Padre está continuamente generando al Hijo porque es en una esfera atemporal. Lo mismo ocurriría con el Espíritu Santo. Procede del Padre y del Hijo, pero de manera atemporal. Entonces es la procesión eterna del Espíritu Santo. Hasta parece un poco muy rebuscado, ¿no? Pero bueno, fue la manera en que se explicó en ese momento la creencia en la Trinidad. Esta creencia, este dogma trinitario clásico, fue aceptado después, cuando surgió la Reforma Protestante, por las principales denominaciones protestantes. El luteranismo, el metodismo, el anglicanismo, los bautistas, todos ellos continuaron con estas mismas creencias en la Trinidad. Por otro lado, luego de la Reforma Protestante, surgen movimientos antitrinitarios, que podríamos llamar sucesores del arrianismo del siglo IV, que se denominó también unitarismo. ¿Qué creían estos movimientos antitrinitarios? Estamos hablando ahora básicamente en épocas ya casi de Elena de White, ¿no? En el siglo XIX. Bueno, ellos proponían un literalismo bíblico y un restauracionismo. Pretendían restaurar las verdades a la simpleza de la Iglesia Apostólica del primer siglo, la simpleza del Nuevo Testamento. Entonces tomaban la Biblia de manera completamente literal. Consideraban entonces que Dios es un ser unipersonal, no tres personas, sino unipersonal, que Jesucristo no es Dios Padre, no comparte la misma sustancia, y sería un ser creado o engendrado, tomando literalmente lo que dice la Biblia, ¿no? El unigénito, el engendrado por Dios. Y así subordinaron, en su creencia, a Cristo al Padre. Cristo sería inferior al Padre, según esta creencia, y el Espíritu Santo sería una fuerza, poder o energía de Dios. A esta doctrina o creencia antitrinitaria adherían algunas denominaciones protestantes como la Conexión Cristiana. Y de la Conexión Cristiana provinieron muchos de los pioneros adventistas. Jaime White provenía de la Conexión Cristiana, José Bates provenía de la Conexión Cristiana, dos de los más importantes fundadores de la Iglesia Adventista, ¿sí? Jaime White y José Bates, provenían de esta denominación y tenían esta creencia antitrinitaria que obviamente se oponía completamente a la doctrina clásica de la Trinidad. ¿Por qué presento todo esto? Porque es importante entender el contexto en el que se desarrolló la Iglesia y por eso nuestros pioneros
rechazaban la doctrina de la Trinidad por este contexto histórico religioso en el que ellos vivían y del que provenían. Podríamos preguntarnos entonces, para resumir, las causas por las que los pioneros rechazaban la doctrina clásica de la Trinidad: por las influencias restauracionistas y el literalismo bíblico al que adherían, ¿sí? Tomaban literalmente esto de que el Padre engendró al Hijo, también por prejuicios hacia el catolicismo romano y los concilios ecuménicos. Ellos creían que la doctrina clásica de la Trinidad era de origen pagano, y la juntaban con la observancia del domingo. Consideraban que ambas venían de la mano. La doctrina de la Trinidad y el cambio del sábado al domingo, pensaban ellos, venían del mismo lado, ¿no? Como que lo metían todo en la misma bolsa. Es de origen pagano. Consideraban ellos, ¿no? Y además, algunos pioneros confundían la Trinidad con otras creencias. No voy a entrar a definir: monarquianismo, modalismo, triteísmo, son creencias no trinitarias, pero que ellos confundían. Pensaban que a veces ser trinitario implicaba creer en esto, por ejemplo, que había 3 dioses, ¿no? El triteísmo, o creer que es un Dios que se manifiesta de 3 maneras. Eso es el monarquianismo o modalismo, ¿no? Hay 3 modalidades de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No voy a entrar en detalle, pero confundían a veces la Trinidad con algunas de estas otras creencias. ¿Por qué finalmente los pioneros aceptaron la doctrina bíblica de la Trinidad? Y hago énfasis en bíblica, porque la doctrina de la Trinidad, tal como la sostiene hoy en día la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no es idéntica a la doctrina clásica de la Trinidad que surgió allá en el Concilio de Nicea del siglo IV. Nos hemos apartado en el sentido que no adherimos a las presuposiciones filosóficas que provienen del paganismo, de la filosofía griega pagana, sino que adherimos a las presuposiciones filosóficas de la Biblia, ¿sí? No me da el tiempo, pero hay una diferencia importante en esas bases que hacen que nuestra doctrina adventista de la Trinidad difiera en asuntos sustanciales importantes de la doctrina de la Trinidad católica, por ejemplo, o de otras denominaciones protestantes. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Primero, por la insatisfacción con la postura antitrinitaria para explicar el papel redentor de Cristo. O sea, se dieron cuenta de que la creencia antitrinitaria no era suficiente para explicar la redención. O sea, si Cristo no era plenamente Dios, ¿cómo es que pudo salvarnos, ¿no? Esa sería la pregunta básica de fondo. Él tenía que ser Dios. Ya vamos a hablar más de eso por lo que dice Elena de White. También llegaron a aceptar la Trinidad por el estudio y la comprensión creciente que tuvieron de la evidencia bíblica sobre el tema. O sea, sencillamente se pusieron a investigar más a fondo lo que enseña la Biblia y se dieron cuenta de que en la Biblia se puede encontrar la enseñanza de un Dios formado por 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. También influyó mucho este tercer punto, las declaraciones cada vez más explícitas de Elena G. de White en favor de la realidad de un Dios triuno y la necesidad de defender la divinidad de Cristo ante la amenaza ideológica del liberalismo moderno. Ese movimiento del liberalismo moderno surgió cerca de inicios del siglo XX y obviamente era un movimiento que criticaba la Biblia y criticaba la divinidad de Cristo. Consideraban que Cristo era un mero ser humano, fue un mero ser humano, y bueno, ante esas amenazas ideológicas, ¿no?, del liberalismo moderno, el adventismo también reaccionó junto con otras denominaciones cristianas para defender la divinidad de Cristo tal como la enseña la Biblia, y bueno, eso también ayudó a aceptar o formular la doctrina de la Trinidad. Tal vez Javier y Fernanda, creo que hemos avanzado una parte del programa y a lo mejor hay alguna pregunta de lo que hemos visto hasta aquí que quieran que podamos compartir. Tiempo hemos seleccionado algunas conforme al tema. Una de las preguntas es, Elena de White también rechazó la doctrina de la Trinidad, al igual que la mayoría de los pioneros adventistas en los primeros años del movimiento.
Esa es una de las preguntas que nos están haciendo. ¿Podría respondernos, Pastor Walter, por favor? Sí, cómo no. Y es una pregunta muy importante. Elena de White, muy importante lo que estoy por decir. Elena de White jamás se expresó en contra de la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? En los escritos de los otros pioneros, Jaime White, incluso el esposo de Elena, José Bates, por mencionar algunos, John Andrews, J.N. Lowborough, todos los pioneros, la gran mayoría de los pioneros más conocidos tal vez para nosotros de la Iglesia Adventista, se expresaron en contra de la doctrina de la Trinidad en su momento. ¿Sí? Elena de White nunca lo hizo. De hecho, ella jamás utiliza la palabra Trinidad o sus derivados en ninguno de sus escritos. Y esto es importante porque nos habla de que ella no consideraba que la doctrina de la Trinidad fuera completamente errónea. Sí vamos a ver más adelante que se dio cuenta de que había algunos puntos, como decíamos, algunos aspectos de la doctrina clásica de la Trinidad que eran cuestionables, pero otros no. Entonces nunca se pronunció en contra de la doctrina de la Trinidad en general. De hecho, si les parece, entonces podemos ir a la segunda parte de este tema, que es analizar justamente la comprensión gradual que se manifiesta en los escritos de Elena de White de la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Una comprensión progresiva. Por ejemplo, allá por 1850, ella en visión vio, dice, un trono y sobre él sentados el Padre y el Hijo. Y dice Elena de White, me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues lo cubría una nube de luz gloriosa. Pregunté a Jesús si su Padre tenía una forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque, dijo, si llegases a contemplar una vez la gloria de su persona, dejarías de existir. Es significativa esta cita porque nos dice que ella quería saber si el Padre tenía una forma física, al igual que Jesús. Ella veía a Jesús. Dice, admiré su hermosa persona. Cuando habla de persona, se está refiriendo a el aspecto físico de Jesús, porque lo vio, lo admiró, dice, su hermosura. Y entonces pregunta, ¿el Padre tiene forma igual que ti? Le dice a Jesús. Y Jesús le dice que sí, que el Padre tiene una forma igual que él, pero que ella no lo podía contemplar. Esto es importante porque corrige de alguna manera uno de los aspectos errados de la doctrina clásica de la Trinidad, y es la creencia de que Dios, Padre especialmente, es un ser sin cuerpo ni partes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho y que habita ese espacio atemporal, aespacial, utópico que no existe? Bueno, entonces ella con esto confirma que en realidad eso está errado y que el Padre sí tiene forma, no sabemos cómo es, pero una forma similar al Hijo, y tiene cuerpo, ¿sí? Tiene una forma concreta y son dos seres personales con forma concreta, ¿no? Está sentando algunas de las bases para la creencia actual que tenemos sobre la Trinidad. Después, en 1869, ella aseveró que Cristo era igual a Dios. Esto es significativo porque en esa época todavía los pioneros consideraban que Cristo era engendrado y por ende algo inferior al Padre. Pero ella dijo claramente, el Salvador era el resplandor de la gloria del Padre y la imagen expresa de su persona. Divinamente majestuoso, perfecto y excelente, era igual a Dios. ¿Sí? Es muy clara Elena de White cuando dice que Cristo era, o el Salvador, era igual a Dios. Ya en 1872 afirmó que Cristo no fue un ser creado, ¿sí? Contrariamente a la creencia popular en ese tiempo, en la Iglesia Adventista. Dice, el divino Hijo de Dios era el único sacrificio de valor suficiente como para satisfacer ampliamente las demandas de la perfecta ley de Dios. Los ángeles eran seres creados. Cristo tenía poder para deponer su vida y para volverla
a tomar. Contrasta ella al Hijo, al divino Hijo de Dios, ¿sí? Ya lo considera un ser divino, y lo contrasta con los ángeles, que son seres creados. En contraposición, entonces, Cristo no sería un ser creado, al contrario, como dice la Biblia, Cristo tiene poder para poner su vida y volverla a tomar. En 1878, ella afirmó que Cristo es el Hijo eterno de Dios. Probablemente esta sea la primera mención que hace Elena de White a la eternidad del Hijo, como ser eterno, y no que tuvo un comienzo, un origen, sino que existió desde siempre. Avanzando en el tiempo, en 1887 afirmó la plena divinidad de Cristo cuando dijo: en Cristo vemos la divinidad, el eterno Hijo de Dios, igual de poderoso e infinitamente dotado de todos los recursos del poder. ¿Sí? O sea, afirma que Cristo es igual de poderoso e infinitamente dotado de poder que el Padre. ¿Sí? Lo pone en igualdad a Cristo con el Padre. Nuevamente, un año después, en 1888, afirmó que Cristo es uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Ustedes pueden ir viendo allí las referencias de dónde están sacadas estas citas, por supuesto. En 1896 se refirió al Espíritu Santo. Algo que no mencionamos antes es que los pioneros creían que el Espíritu Santo no era una persona, sino que era una energía, una fuerza, un poder que provenía de Dios, pero que no era una persona separada de Dios, como lo entendemos hoy. Pero aquí ella rompe con esa creencia y dice: no, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Noten cómo dice: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. ¿Sí? No solamente el Espíritu Santo es una persona, según lo afirma esta cita, sino que es la tercera persona de la divinidad, hablando de un Dios triuno, compuesto por tres personas. Un año después, 1897, dice Elena de White: en Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida, citando 1 de Juan 5:12, la divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Claro, solo un ser eterno puede otorgar vida eterna, ¿no? Siguiendo la lógica. Por eso ella dice: en Cristo tenía que haber vida original, no prestada ni derivada de otra, ni siquiera del Padre, me animo a añadir. O sea, afirma que Cristo no fue engendrado, literalmente, porque en él hay vida original, no derivada de otra. Siempre existió junto con el Padre. Sería implícito en esta cita. Avanzando entonces un poquitito más, en el mismo año 1897, ella dijo: Cristo es igual al Padre, infinito y omnipotente. Él es el Hijo eterno que existe por sí mismo. Noten ustedes cuán claras son estas citas definiendo la naturaleza y las características de la divinidad de Cristo igual al Padre. No hay lugar para dudar. En 1899 ella dice: necesitamos comprender que el Espíritu Santo, quien es una persona, así como Dios es una persona, camina por estos terrenos. ¿Sí? O sea, claramente define que el Espíritu Santo es una persona, no es un poder, no es una energía impersonal, sino que es una persona, así como Dios es una persona. Y en 1900 dijo: Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Clarísima nuevamente esta cita. Y por último, esta de 1905, donde ella habló del trío celestial. Dijo: hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Tal vez esta última cita, me quedo aquí un minutito, sea la más clara en relación a la Trinidad. Si bien no usó la palabra Trinidad, el concepto es exactamente el mismo al que nos referimos cuando decimos Trinidad, el trío celestial, ¿sí? Los tres grandes poderes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como ustedes pueden ver, hermanos, y volviendo allí entonces con Javier y con Fernanda, seleccioné algunas citas, habría más, pero estas son tal vez de las más importantes, en las que Elena de White, sin ambigüedades y con toda claridad, afirma que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, son tres personas distintas, pero que unidos forman una sola deidad. Tal vez, bueno, haya alguna otra pregunta antes de ir al final de nuestro tema. Sí, pastor, aquí nos está llegando una consulta también sobre este tema. Agradecidos los hermanos por compartir esta temática tan valiosa y importante para nuestra iglesia, usando la referencia de la historia, de los escritos. Se comparte aquí la pregunta, dice, ¿existe la posibilidad de que los escritos de Elena G. de White hayan sido modificados o adulterados sin su consentimiento para introducir conceptos trinitarios? Muy bien, Javier. Bueno, esa pregunta la he escuchado varias veces. Sí, a veces, bueno, está la frase, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces dicen los que no creen en la Trinidad y sin embargo aceptan a Elena de White y su inspiración, dicen, bueno, no tiene que haber un error, porque no puede ser que Elena de White haya dicho esas cosas fundamentando la Trinidad. Entonces, bueno, ahí surgen estas teorías conspiratorias diciendo, no, esto surgió después de la muerte de Elena de White, o sus mismos asistentes literarios cuando ella estaba con vida, cambiaron sus manuscritos e introdujeron estas ideas sin que se diera cuenta, etcétera, etcétera. En realidad, nada más lejos de la verdad. Podemos tener la plena seguridad de que lo que encontramos en los libros publicados de Elena de White es lo que ella escribió realmente. Y para eso me gustaría compartir con ustedes algunas capturas, algunas páginas escaneadas de los mismos escritos de Elena de White, ¿sí? El Centro de Investigación White de la Asociación General ha puesto a disposición, esto está a disponibilidad, a disposición de cualquiera de nosotros que quiera investigar los escritos originales de Elena de White. Vamos a ver algunos manuscritos escaneados. De paso, quiero aclarar, ustedes van a decir, bueno, manuscrito, pero la imagen que estamos viendo en pantalla es escrito a máquina, ¿sí? Máquina de escribir. Eso es porque, si bien Elena de White en muchos casos escribía a mano sus manuscritos, después ella pedía que sus secretarias, asistentes literarios, pasaran o tipearan a máquina sus manuscritos y después ella los revisaba. Las anotaciones que ustedes ven en los márgenes, aquí en la parte superior, con letra roja y aquí al costado, esas anotaciones son de Elena de White. Eso es letra de Elena de White. Entonces, el manuscrito lo escribió originalmente, fue tipeado y ella después lo revisó. En este manuscrito en particular, corresponde a la carta 8 de 1896, en la página 1, el párrafo 2, está en inglés y tal vez no se llega a ver del todo bien, pero aquí en la segunda línea dice The third person of the Godhead. Está hablando de Holy Spirit, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Dice literalmente en inglés. Es una de las citas que mencionamos. Así que, bueno, este es un manuscrito original con anotaciones de Elena de White. Ella lo vio, lo leyó, lo aprobó. No hay posibilidad de dudar de que ella eso era lo que quería decir tal como está.
Otro ejemplo, manuscrito 21 de 1906, perdón, allí lo vemos. Nuevamente ella se refirió a 3 personas vivientes en el trío celestial. Está aquí agrandado en esta parte de abajo, a partir de la segunda línea, en inglés obviamente, dice, There are 3 living persons of the heavenly trio. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. Y por las casualidades de que alguien diga, bueno, no, pero eso es escrito a máquina y quién sabe lo que escribió. Bueno, esta página aquí que ustedes ven es puño y letra de Elena de White. Y aquí la línea de arriba que se alcanza a ver dice, There are 3 living persons in the heavenly trio. Repite lo mismo, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. Para que ustedes vean, es una muestra, pero para que ustedes vean que esto es muy transparente, ¿no? Acá no hay nada escondido. El Centro White pone a disposición, ellos tienen allí en las bóvedas, ¿no es cierto?, en la Asociación General, todos los manuscritos y cartas que se han preservado de Elena de White, y está tal cual como después salió publicado. Otro ejemplo, manuscrito 57 del año 1900, donde ella dice las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajan, ¿verdad? Eso está aquí en la última parte, donde dice the 3 persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otro ejemplo, bueno, este en realidad es del mismo manuscrito que veíamos antes, pero este es el borrador escrito a mano, previo a ser tipiado, del manuscrito 57 de 1900. Y ahí nuevamente podemos ver que aquí dice the 3 persons, ¿sí? The Father, and the Son, and the Holy Ghost, o Holy Spirit. Es lo mismo, ¿no es cierto? En inglés el Espíritu Santo. Las 3 personas, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Otro ejemplo, manuscrito 20 de 1906, la página 9, aquí en el párrafo del medio, si agrandamos un poquitito, dice... el Espíritu Santo, aquí al principio, en la primera línea, el Espíritu Santo tiene una personalidad, ¿no? Hablando del Espíritu Santo como persona. The Holy Spirit has a personality. Y sigue diciendo, traduzco para que se entienda, porque si lo leo en inglés, por ahí alguno dice, bueno, no se entiende. Dice, si no fuera así, no podría dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, como dice Pablo en Romanos. Entonces está hablando de que el Espíritu Santo tiene que ser una persona, tiene una personalidad, es decir, característica de persona. De lo contrario no podría dar testimonio a nuestro espíritu, ¿sí? Otro ejemplo, manuscrito 20 de 1906, página 1. Esto en realidad es del mismo manuscrito, perdón, pero lo que quería mostrar es que aquí arriba, aunque está escrito a máquina, en letra de Elena de White dice, he leído esto cuidadosamente y lo acepto, en el sentido de lo apruebo. O sea, ella se preocupaba de que todo lo que iba para ser publicado, ella pusiera su visto bueno. Y acá lo escribió con frase completa, ¿no? Aquí dice, I have read this carefully and I accept it. He leído esto cuidadosamente y lo acepto, es decir, lo apruebo. Y por si alguien tiene dudas, lo anterior era tipiado. Este es el manuscrito, el borrador escrito a mano antes de ser tipiado a máquina de escribir del mismo manuscrito 20 de 1906, donde ella dice, The Holy Spirit, ¿sí? Aquí en la segunda línea, The Holy Spirit is a person, es una persona. El Espíritu Santo es una persona, y sigue con el resto de la cita que ya habíamos mencionado. Solo un par de ejemplos más y ya vamos terminando. Manuscrito 27 de 1900, ella habla de 3 agentes distintivos, agentes refiriéndose a personas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran juntos en favor de los seres humanos. Así, aquí en la primera línea de este párrafo que agrandamos, dice eso, ¿no es cierto? 3 distinct agencies, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Y este manuscrito lo firmó ella. Así que acá está. Digo, para que no quepa la menor duda de que esto lo revisó y lo aprobó Elena de White, aquí
le puso la firma a ella, ¿no? Para que estén todos seguros. Bueno, como ustedes pueden ver, queridos hermanos, aquí no hay lugar a dudas. Es lo que escribió la sierva del Señor. Ella creía en la Trinidad, lo manifiesta en sus escritos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, seres personales, los tres en igualdad de condiciones de naturaleza divina, coeternos, trabajan unidos, y ese es el concepto de Trinidad bíblico. Así que no puede caber la menor duda de qué creía Elena de White, qué enseñó en sus escritos y que realmente lo escribió ella. Ojalá esto nos sirva para fundamentar y sustentar nuestra fe en Dios, en ese maravilloso Dios triuno, formado por tres personas, los tres interesados y abocados enteramente a la maravillosa tarea de salvar a la humanidad en este plan maravilloso de salvación. Y queda el desafío, ¿no? Tal vez surgen estas dudas a veces, bueno, ¿qué creía Elena de White y qué de la Trinidad? Tal vez porque no hemos leído o estudiado suficiente tanto la Biblia como los escritos de Elena de White. Así que los animo, queridos hermanos, a profundizar nuestro estudio de los escritos del Espíritu de Profecía, porque realmente son una fuente de luz constante y fundamental para seguir comprendiendo cada vez mejor las enseñanzas de la palabra de Dios. Muchas gracias, y no sé, Javier y Fernanda, si queda algún comentario o pregunta final, pero aquí sería entonces el final del tema que tenía preparado para compartir con ustedes. Muchas gracias, Pastor, por la claridad del tema. Muchas gracias también por mostrar evidencia acerca de las tres personas de la deidad o del trío celestial, como mencionó. Realmente afirma nuestra creencia de la Trinidad. Pastor, muchísimas gracias por esa claridad. Y bueno, estamos llegando al finalizar el tema. Y Pastor Javier. Sí, estamos agradecidos porque siempre vienen consultas, Pastor, sobre este tema. Ya en ocasiones nos habían pedido a Fernanda y a mí poder presentar temáticas acerca de la Trinidad, y creo que estuvo completo, fue bien fundamentado, y también queda el desafío para nosotros como iglesia de comenzar a estudiar, si no lo estamos haciendo, de iniciar este proceso que es tan importante para todos. Así que, Pastor, muchísimas gracias, que Dios le bendiga mucho, y bueno, quisiéramos pedirle que pueda despedirnos con una oración, y nosotros quedaremos para dar algún anuncio luego. Muchísimas gracias, Pastor. Si nos quiere dirigir en oración. ¿Cómo no? Inclinemos el rostro para orar. Querido y buen Padre Celestial, muchas gracias por su compañía en este momento, en este programa. Gracias también por la claridad de tu palabra. Gracias también por la mensajera del Señor, a quien tú llamaste para alumbrar como luz menor, Señor, la luz mayor de tu palabra. Ayúdanos a estudiar más, especialmente tu palabra. Danos comprensión y entendimiento a través de tu Santo Espíritu, y también que podamos leer y estudiar más los escritos del Espíritu de Profecía, ese tesoro invaluable que tú nos has dejado y nos has legado a través de Elena de White. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos y hermanas que nos están escuchando, sintonizando en esta noche. Bendice a tu iglesia allí en Damaco, y que podamos permanecer firmes y fieles a ti, firmes y fieles a la verdad de tu palabra, hasta el mismo fin, hasta que Cristo venga a buscarnos, y anhelamos que ese día pueda ser muy pronto. Gracias por escucharnos, gracias por este programa. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor. Deseamos que Dios lo bendiga mucho a usted junto a su familia, y lo esperamos pronto por acá, por Mendoza, por toda la región de la Misión Argentina del Centro-Este. Muchísimas gracias, un placer poder acompañarlos, y les mando un gran saludo a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Bien, estamos en esta noche de todo especial, ¿no? Y queremos recordarles
el día de mañana es Impacto Esperanza. Tu iglesia, toda tu gente sale a compartir la importancia y el valor de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como quien va a traer esa solución definitiva para los problemas de nuestra vida. Así que, bueno, supe, Fernanda, que vos ya estás trabajando con un proyecto lindo de Impacto Esperanza. Nosotros vamos a estar en la peatonal también aquí en la ciudad de Mendoza, compartiendo con mucha gente. Los músicos van a estar compartiendo música en vivo allí y el libro misionero. Así que bueno, siempre la iglesia desafiando a los demás a compartir la palabra. Qué importante que lo hagamos hacia afuera y que el impacto también pueda venir hacia nosotros, ¿no? Así es, pastor, estamos preparando para el Impacto Esperanza, pero también, como mencionó, impactar hacia otros y también impactar hacia adentro. Y hacia adentro nos enriquecemos con los libros de Elena de White. Sí. Y tenemos este mes, que ya casi está finalizando, una promoción muy, muy especial. Pastor, ¿quiere contarnos? Así tenemos pocos días para que finalice el mes de octubre, así que hermanos, estén atentos a esta promoción que no la pueden desaprovechar. ¿Nos puede compartir, por favor, Pastor Javier? Sí. Queremos decirte que te animes y que pronto puedas hacer tu pedido de materiales al coordinador de publicaciones o aquí a nuestra librería, o solicitar a través de internet un pedido de materiales. Nosotros tenemos algunos aquí, ¿no? Estos hermosos libros están puestos a disposición con un 30% de descuento para vos, para tu iglesia, para la comunidad de fe, donde puedas abrir un mini centro White también en tu templo, donde puedas ir y compartir. Qué lindo que va a ser eso. Ya pronto se viene la inauguración de nuestra sede aquí, vamos a tener un mini centro White, así que te invitamos a que aproveches esta oportunidad. 30% de descuento en todos los materiales del espíritu de la profecía. Así que bueno, te alentamos. Allí aprovecha una gran inversión bien dispuesta para vos y para tu vida espiritual. Así es, pastor, es imperdible esta oportunidad, así que hermanos, vayan revisando su biblioteca, qué libro de Elena de White le está faltando a ustedes en sus hogares y también para regalar. Es una buena oportunidad, no solo el libro que mañana Impacto Esperanza vamos a estar regalando a nuestros amigos, a nuestros familiares y vecinos, sino aprovechemos esta oportunidad del 30% de descuento para beneficiarnos con este material. Pero, pastor, también tenemos muchos amigos que nos están viendo de diferentes lugares y no queremos dejar de saludarlos. Podemos mencionar algunos amigos que nos están viendo de diferentes partes. Tenemos a nuestra amiga Carolina Banderel, que nos está viendo desde allá, desde General Alvear. Así que quiero mandarle un fuerte abrazo y un saludo virtual a ella que nos mira desde allá. Bueno, nosotros también tenemos a Blas Varga, que siempre está aprovechando esta hermosa transmisión, estos momentos de reflexión, a la familia Escudero de San Juan, ¿no? Los sanjuaninos ahí bien presentes en todo. También tenemos linda gente de La Rioja, ¿no? Que siempre están con nosotros, acompañándonos y apoyando este lindo desafío espiritual de reflexión para un día sábado como el que tenemos hoy. También tenemos muchos amigos de San Luis que también nos están mirando. Nos han mencionado varios, nos han mandado saluditos, que también queremos mandarle un fuerte abrazo, muchas bendiciones para allá, para las provincias y cada uno de los hermanos y amigos que nos están viendo desde ese lugar. Muchos amigos, tenemos tantos amigos que no tenemos tiempo a todos mencionarlos. Pero bueno, no queremos dejar de decirles que a todos ustedes, todos los que nos están viendo a través de las redes de la Misión Argentina del Centro Este, y también, ¿por qué no?, saludar a aquellos amigos que nos están viendo de distintas partes del mundo. Claro. De parte de acá, del programa, de la serie de Espíritu de Profecía, les deseamos a todos que Dios los bendiga a cada uno de ustedes junto a sus familias. Que la paz del Señor los encuentre y los pueda tomar este día sábado a impactar hacia afuera y también hacia adentro. Que Dios les bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado.